Rastreo de enfermedades genéticas. Ok, buenas tardes. Primero hablaremos acerca del ADN. El ADN contiene toda la información genética. A continuación veremos más acerca de este. El ADN es idéntico en un 99.9% en todos los hombres. El 0.1 restante es la causa de las diferencias individuales. La mayor parte del genotipo se entremezcla una y otra vez por la combinación del ADN de padre y madre. El ADN mitocondrial se hereda intacto de la madre al niño. El cromosoma Y se transmite sin modificaciones del padre al hijo. Errores en el ADN. Siempre que una célula se divide, debe copiar su ADN para que cada célula hija obtenga el ADN completo. A veces una piedra angular del ADN, nucleótida, se permuta y en lugar de una A se encuentra quizá una G. A cada error de este tipo en la replicación del ADN se le denomina mutación. El examen genético se realiza en un laboratorio especializado en el análisis del genoma y su función es que, este estudio sirve para identificar la causa genética, o sea, la mutación de una determinada enfermedad. El cariotipo, su definición es que las mutaciones pueden ser tan grandes que se pueden detectar observando los cromosomas al microscopio. Pero normalmente las mutaciones son cambios tan pequeños que afectan solo a una base química del ADN. Los estudios moleculares. En las pruebas moleculares se emplea una muestra de sangre o de médula ósea para contar los transcritos BCR-ABL, que son el ARN que codifica la fabricación de proteínas BCR-ABL en las células de leucemia. En las pruebas moleculares se emplea una muestra de sangre o de médula ósea. Las pruebas moleculares pueden detectar una célula de LMC en un intervalo de entre 100.000 y 1.000.000 de células. Para poder rastrear las enfermedades genéticas, el examen genético tiene que tener: incluye el análisis del ADN de una persona normalmente a partir de una muestra de sangre. Acceder a la sangre se puede hacer por 3 vías: venosa, capilar y arterial. Tras localizar el área del pulso, se toma una muestra de sangre de la arteria. Las más apropiadas son basílica, radial y cefálica. ¿Qué provoca una simple mutación de la cadena de ADN? Pues puede provocar en primera una determinada enfermedad. Mutación, que su definición sería la modificación que se produce en los datos genéticos de un organismo viviente. Dicha alteración, que puede resultar hereditaria, implica una modificación de sus características, por ejemplo, la heterocromía. La heterocromía. La mayoría de los casos son heterocromía, son hereditarios, causados por una enfermedad o síndrome debido a una lesión. Las causas pueden ser el sangrado a través de una hemorragia, heterocromía familiar, glaucoma, nefromatosis o síndrome de Waardenburg. ¿cómo realizar un análisis genético? Es un análisis genético. Es necesario estudiar el material genético que se encuentra en nuestras células. Para realizar un estudio cromosómico o cariotipo, las células deben ser cultivadas y procesadas. Para analizar una región concreta de ADN, es necesario extraer dicho ADN de las células y analizar específicamente una determinada región del genoma. Tipos de análisis genéticos. La identificación del portador o rastreo. Es la utilización del análisis genéticos por parejas cuyas familias tienen antecedentes de perturbaciones genéticas y que están pensando tener un hijo. El diagnóstico prenatal es el test genético de un feto. Puede ser realizado en los casos en los que existe un riesgo de que el bebé presente genes asociados con un retraso mental o discapacidad física. La exploración del recién nacido. Se realiza frecuentemente como medida preventiva de salud, prestando una ventaja obvia para el recién nacido cuando existe un tratamiento disponible. Trastornos de aparición tardía.
Incluye el análisis de enfermedades en adultos, como por ejemplo el cáncer y enfermedades cardíacas. Estas enfermedades son complejas y las causas para su desarrollo pueden ser tanto genéticas como medioambientales. Objetivos. Estos permiten el desarrollo de pruebas de diagnóstico precoz, nuevos tratamientos o intervenciones para evitar la manifestación de la enfermedad o para minimizar su gravedad. Los antecedentes familiares, las diferentes aplicaciones de las pruebas genéticas y los diferentes tipos de enfermedades genéticas. El examen genético incluye el análisis del ADN de una persona, normalmente a partir de una muestra de sangre. ¿Sabes cuáles son las 3 enfermedades genéticas más comunes? 3 enfermedades genéticas más comunes. Fibrosis poliquística. Es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso en los pulmones y en el tubo digestivo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más comunes en los niños y en los adultos jóvenes. Es potencialmente mortal y es una enfermedad hereditaria. Es causada por un gen defectuoso que llega al cuerpo a producir un líquido normalmente espeso y pegajoso llamado moco. Millones de personas portan el gen en la fibrosis quística, pero no manifiestan ningún síntoma. Esto se debe a que una persona con esta enfermedad debe heredar los 2 genes defectuosos, uno de cada padre. La enfermedad de Huntington es un trastorno por el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se desgastan o se degeneran. La enfermedad se transmite de padres a hijos, causada por un defecto genético en el cromosoma número 4. El defecto hace que una parte del ADN llamada repetición CAG ocurra muchas más veces de lo que se supone que debe ser. Como la enfermedad se transmite de padres a hijos, los síntomas se desarrollan en edades cada vez más tempranas. Si uno de los padres tiene la enfermedad de Huntington, el hijo tiene un 50% de probabilidad de recibir el gen. Si el hijo recibe el gen de sus padres, también puede transmitir el gen a sus hijos, quienes también tendrán un 50% de probabilidades de transmitirlo a sus hijos. Síndrome de Down. Es un trastorno genético en el cual una persona tiene 47 cromosomas en vez de 46. Ocurre cuando hay una copia exacta del cromosoma 21. Por esta razón se le llama trisomía 21. El cromosoma extra causa problemas con la forma como se desarrolla el cuerpo y el cerebro. El síndrome de Down es una de las causas más comunes de anomalías congénitas en los humanos. El riesgo de las mujeres de tener un hijo con un síndrome de Down se incrementa a medida que ésta se va haciendo más vieja. Significativamente entre mujeres de 35 años en adelante. Las parejas que ya tienen un bebé con este síndrome tienen probabilidades de que el segundo sea igual. Buenas tardes, ¿te puedo hacer unas preguntas? Buenas tardes, claro que sí, con mucho gusto. ¿Ha oído hablar de enfermedades genéticas o no? Sí, bastante. ¿Sabe en qué lugar se realiza un examen genético? Así es, en México hay algunos laboratorios especializados en genoma humano, que es donde se lleva a cabo este tipo de pruebas. ¿Tiene alguna idea para qué sirve este estudio? Sí, sobre todo en el área de alimentos, para ver la mutación genética en los granos y ver cómo se puede llevar a cabo la mejora de algunas especies. Eso podría ser un ejemplo. ¿Sabe qué es un cariótipo? Sí, es algo que podemos observar directamente en un microscopio. ¿Qué es lo primero que piden en un examen genético? Hay que pedirle a las personas, si es de personas, que pueda llevar a cabo una especie de higiene o un procedimiento para que pueda su muestra de sangre, el ADN, pueda ser lo más viable posible, lo mejor posible. ¿Cómo se realiza? Una vez de que ya se toma la muestra de sangre, se hace una separación de algunas de estas células para poderlas cultivar y posteriormente procesarlas y dejarlas listas para hacer el análisis del genoma. ¿Y cuál es el objetivo? Pues al final de cuentas lo que se pretende es detectar algunas enfermedades y ver qué gen está implicado en este para poder corregir el problema en un momento dado o hacer la adecuación suficiente y necesaria para que la enfermedad no cause tanto daño. ¿Puede mencionar alguna enfermedad genética que conozca? Por ejemplo, pues el síndrome de Down, ¿no? Que es algo muy típico, ¿sí? Que podamos
e incluso queda visible, ¿no? O algunas personas que pudieran tener alguna falta de algún miembro superior, podría hacer esto. Gracias. Para servirles, que les vaya muy bien. Él como maestro sí sabe, pero la gran mayoría no. Gran parte de los jóvenes y también algunos mayores no tienen ni idea. Por eso te invito a que conozcas los pasos para hacer un análisis genético. Ok, cuando llegues a la clínica, te harán unas preguntas generales para saber tu estado de salud. Después te realizarán una exploración física general y seguro te pedirán una muestra de sangre. Así tendrán una idea de cómo te encuentras y qué tipo de test es más útil para ti. Las dos muestras más frecuentes son la sangre o la saliva. Después de recoger la muestra vas a poder tomar tus cosas y retirarte. Unos días más tarde te entregarán los resultados. Y eso es todo.